3 de junio del 98, llegando yo al estudio, tuve un intento de secuestro y llegaron unas personas, me quisieron secuestrar. En ese inter, mi auto se puso en antiasalto, o sea, cuando abres la puerta, la cierras, si no tocas 2 puntos específicos del coche, no arranca. Gracias a eso no me secuestraron, pero uno de ellos me dio un balazo, me dio un tiro. Mi fémur izquierdo quedó totalmente destrozado, la bala pasó muy cerca de la arteria femoral, y yo me vi en la mesa de operaciones del Hospital de Lomas Verdes, vi a los médicos que me estaban operando, y tú dices, ¿y cómo los viste? O sea, si estabas... Yo llegué prácticamente con 1/3 de mi sangre, ¿no? O sea, la sangre humana tiene... En el cuerpo tengo 5 litros de sangre, llegué yo con... O sea, había perdido casi 3 litros, llegué en estado de coma. El médico que me operó, después de que regresé a la vida, porque estuve prácticamente muerto 5 minutos. Y tengo prácticamente muerto porque en el monitor estaba lo que llaman los médicos el flatline, o sea, 5 minutos. En ese inter fue cuando yo vi todo esto. Vi que la persona que me estaba dando anestesia era una mujer. Y vi mi pierna que la tenían abierta así como con forceps, me pusieron una placa con 12 tornillos. O sea, ahorita ya me la quitaron porque ya pasaron 23 años, 24 años. Entonces ya me quitaron la placa, pero antes cuando pasaba en los aeropuertos sonaba, entonces tenía que llevar un documento de un médico de que tenía una placa de acero, ¿no? De titanio, perdón, no era de acero, de titanio. Bueno, esa experiencia que yo tuve de vida después de la muerte fue lo que me inclinó a buscar el mundo espiritual. Fue cuando yo me di cuenta que yo en realidad había sido un fantasma. Un fantasma es un ser espiritual que se manifiesta de diferentes formas. Las maneras primarias de manifestarse un fantasma es por medio de psicofonías. ¿Qué es una psicofonía? Es cuando aparecen en las grabaciones que tenemos, sobre todo esta grabadora que tienen aquí ustedes, esta es el mejor medio para captar psicofonías, ¿sí? Incluso mejor que los teléfonos o que las grabadoras digitales. ¿Por qué? Porque estos tienen un ruido de fondo que se llama ruido rosado o ruido blanco, que es un barrido de frecuencias, que es el... Ok, entonces como los fantasmas no tienen cuerdas vocales, ese barrido de frecuencias, de ahí toman las palabras, por eso se oyen distorsionadas, no se oyen claras, porque lo toman de las grabadoras analógicas. Entonces, ahorita por ejemplo, quiero que pongan mucha atención, porque cuando yo hablo de fantasmas, cuando hablo de casas embrujadas, cuando hablo de apariciones, que los he tenido de experiencia, porque todo esto, estamos hablando de que la experiencia después de la vida. Sí, dime. ¿Fantasma no es lo mismo que espíritu? Básicamente sí. Un espíritu, de hecho un fantasma es un ser espiritual. Un ángel es un ser espiritual. Y un demonio también es un ser espiritual. Están en el mismo plano. Sí. Los fantasmas, como lo conocemos nosotros, llegó con los españoles en 1520. Anteriormente los seres espirituales, o sea, los fantasmas existen desde que el hombre pisó la tierra. O sea, siempre han existido. Pero en la era precolombina, ¿sí?, la época de los mayas, de los griegos, de los romanos, no les daban la connotación del fantasma como tal, sino que eran, pues, manifestaciones del dios
a lo mejor no una deidad, sino el espíritu de la bondad, el espíritu del chamán del pueblo, qué sé yo, le daban otra connotación. O sea, ya el fantasma como lo conocemos, como la Llorona, como la Planchada, como la Mulata de Córdoba, como tantísimos fantasmas que son del dominio de la gente, ¿no? Del público, que se llaman incluso leyendas urbanas. Fue a raíz de los españoles en 1520. Te repito, ya fue cuando se le dio la connotación a que el ser humano, al momento que se desprende del cuerpo físico, queda el cuerpo espiritual o la energía espiritual, que es lo que se manifiesta el fantasma. Entonces ya pudimos ver de que es que huele al perfume que usaba mi abuela, o que usaba mi madre, o mi hermano, o mi hija, o qué sé yo, y dice, pero es que ya tiene 3 días de fallecido, ¿por qué huele? Porque yo veo que se manifiesta. O sea, eso definitivamente existe. ¿Por qué? Porque yo ya fui uno. Por eso te lo digo, que te lo puedo asegurar. Hay algunos que dicen, no, pues es que yo he estudiado, es que yo he visto, es que yo el otro día leí en tal libro que esto y que el otro. Hay mucha desinformación sobre todo con el tema de las posesiones. El tema de las posesiones es muy controversial, muy controvertido. Hasta ahorita yo no me he topado un solo caso de posesión real. La mayoría de las posesiones que yo he visto son posesiones, no son posesiones, son problemas psicosomáticos, incluso al grado de esquizofrenia. Entonces, por eso tengo que ser muy cuidadoso con esto, y eso es algo que he cuidado mucho en mi carrera, ser muy objetivo, no mentir jamás, porque en el momento que tú mientes en algo, pierdes la credibilidad en todo. Acuérdate que el que mata al perro, aunque sea una vez, toda su vida va a ser el mataperros. Entonces hay que tener, dentro de todos los rubros, pero sobre todo en el tema paranormal, tiene que ser muy objetivo y muy claro. De hecho, me han hecho preguntas en otros países que he viajado, y si no sé la respuesta, prefiero decir, discúlpenme, no sé la respuesta, les juro que la voy a investigar y se los voy a contar. Les voy a responder la pregunta. Si no, prefiero quedarme callado. Entonces, yo lo que les estoy hablando es lo que yo he vivido. Este tema de haber estudiado, de haber vivido la experiencia tan fuerte de haber estado, porque estuve, se podría decir que casi 2 meses en el hospital, de ahí me tuvieron que llevar en cama, estuve como 8 meses en cama, perdí 22 kilos, ahorita las recuperé, pues, afortunadamente ya los recuperé, pero te estoy hablando del 98, y luego estuve en silla de ruedas, y luego estuve con andadera, luego con, ¿cómo se llaman esto? Muletas, luego o sea, fueron 7 años de recuperación para que yo pudiera, y después caminaba y rengueaba un poquito, y tenía un coach que le diga, por favor, si me ves rengueando, dame un zape, ¿sí? Increíblemente, cuando hay este tipo de lesiones, tienes que pararte enfrente de un espejo y aprender a caminar de nuevo. Yo tuve que aprender a caminar de nuevo. Caminaba y me decía, camine bien, me daba un zape, camine bien, y chin, el gimnasio y todo. Fue digamos que fue un proceso muy, muy fuerte, pero eso me abrió digamos que un panorama diferente dentro de mi vida, que es el que tengo ahorita. ¿Sigo haciendo música? Sí, dime. Bueno, entonces estábamos en que te desprendiste de tu cuerpo 5 Correcto. minutos. 5 minutos. Ese fue el espíritu. Y Correcto. el alma no, por eso sigues viviendo, por eso estás. Correcto.
Correcto, es una experiencia cercana a la muerte y yo creo que a lo que llegamos, hay muchas hipótesis. Lo que sabemos que el espíritu es el alma es el soplo de vida que Dios nos da, ¿sí? Y ese, pues, evidentemente, si se hubiera ido, pues ya no regresas. ¿Por qué? Porque eso ya hubiera sido una resurrección. Y eso creo que a los que somos católicos, a los algunos cristianos, a otros no, solo pudo hacerlo Jesucristo, ¿no? Entonces, el tema de haber tenido la experiencia cercana a la muerte, y no soy el único, he conocido a algunos que han estado no totalmente del otro lado, pero sí en la frontera, ¿no? Porque sí llegué a tener una gran... Te podría decir que desde entonces se me abrieron los canales de nuevo y por eso tengo una enorme, pero enorme facilidad para tener contacto con fantasmas. Yo te puedo jurar que los que estamos tomando video, los que estamos teniendo audio, los que estamos saliendo en algún programa, tanto de televisión como de radio, van a encontrar una manifestación. Si lo checan, lo ven, lo analizan, posiblemente por ahí encuentren alguna manifestación. Una manifestación, ¿por qué? Porque se está creando una sinergia. Ahorita estamos creando una sinergia al estar hablando de fantasmas. Antes no me extraña que no se nos hayan apagado la luz o que algo haya sucedido, ¿no? Porque en los teatros, tiro por viaje, me sucede, ¿no? Porque es investigaciones desde casas embrujadas, cementerios, hospitales abandonados, hospitales de niños con cáncer. Me dediqué a dar conferencias totalmente gratuitas en casas de ancianos que ya estaban en etapa terminal, de decirles, no tengan miedo. O sea, realmente la muerte es lo único que tenemos seguro cuando nacemos. Es lo único que tenemos seguro, ni siquiera lo que tenemos puesto. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Entonces, hay que estar preparado para tener este proceso, esta trascendencia de una forma tranquila, de una forma sin miedo, porque yo te digo una cosa, yo cuando estuve del otro lado, sentí una paz, una tranquilidad, el famoso túnel de luz, etcétera. Todo eso existe. Pero a mí me jalaron y me regresaron. Y por eso estoy aquí. Pero si me hubieran dejado del otro lado, yo por mí encantado, yo me hubiera ido. Te lo juro que yo no me hubiera regresado. Es tal el tema de la tranquilidad que te da cuando trasciendes al mundo espiritual, ¿no?